Vamos a continuar mirando los pecados contra el espíritu. ¿Cuántos hemos visto? Hemos visto dos. ¿Cuáles dos? A ver, alguien que me colabore. Los que tienen sus notas, pueden ver sus notas. Si no tiene sus notas, si no se acuerda, posiblemente pierde el año. Peligroso que pierde el año. Porque uno va a la escuela es aprender, ¿verdad? Pero si va a la escuela y no aprende nada, ni siquiera lleva cuadernos, ni un lápiz, ¿usted cree que gana el año? Bien, vamos a mirar entonces el pecado número 3, que es no contristar al Espíritu Santo de Dios. Oiga, no contristar al Espíritu Santo de Dios. Si usted lee bien la Biblia, notará que estas palabras fueron escritas por el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Oiga, la iglesia en Éfeso es el único texto que habla de no contristar al Espíritu Santo. Es este texto que Pablo escribe a la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso, usted sabe, fue fundada en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Fue fundada por el Espíritu Santo, quien usó como instrumento al apóstol Pablo. Cuando Pablo llegó a Éfeso, se encontró con 12 discípulos, 12 creyentes. Y cuando él los vio, les hizo una pregunta de mucho peso. No les preguntó otra cosa más. Había mucho que podría que preguntarles, pero no. A ellos solo los movía y los motivaba una cosa cuando llegaban a una iglesia, y era saber si esa iglesia ya había sido sellada con el Espíritu Santo. Era lo que ellos más los motivaba, de tal manera que cuando Pablo se encontró con esos 12 discípulos, les pregunta: ¿ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Mire la pregunta. No les preguntó: ustedes cuántos son, tienen templo, ya lo pagaron, lo están debiendo, tienen carros, qué sueldo tienen, qué economía, en qué estrato viven. No. Les pregunta: ¿ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? La respuesta: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. O sea, eso para nosotros es nuevo. No hemos oído, nadie nos ha hablado del Espíritu Santo. Cuando Pablo dio esa respuesta, dijo: bueno, entonces, ¿en qué nombre estos discípulos fueron bautizados? ¿En qué nombre? La pregunta, si usted realmente le estudia con cuidado, tiene mucho peso. Cuando les pregunta: ¿usted ya lo recibieron? Pues que no. Entonces, ¿en qué nombre?
Oiga, entonces, ¿en qué nombre fueron bautizados? ¿Por qué? Porque en ese tiempo, oiga, en ese tiempo, casi todo, oiga, casi todo, toda persona que se bautizaba en el nombre de Jesús, recibía el Espíritu Santo. Oiga, casi todos. Eso incluso sucedió aquí en Colombia, en Bucaramanga, cuando llegó el hermano Larsen. Él se encontró con dos misioneros que eran trinitarios y él se hizo amigo con ellos. Dialogaban, bueno, por allí tomaban tinto, en fin. Y un día, los misioneros trinitarios le dijeron, hermano, queremos saber una cosa. Dijo, ¿cuál? Dijo, algo que nos tiene muy inquietos. Y es que usted tiene un grupo más grande que el nuestro. Y hace muy poquito tiempo que llegó. Nosotros tenemos mucho tiempo. Y nuestros grupos son muy pequeñitos. Y entonces les dice, y otra cosa que nos inquieta es que ustedes, todo el que bautizan, la mayoría inmediatamente recibe el Espíritu Santo. Y eso no pasa con nuestros feligreses. Eso no sucede. ¿Qué pasa? El hermano Larsen le respondió, bauticémoslos en el nombre de Jesús a ver qué pasa. Esa fue la respuesta. Bauticémoslos en el nombre de Jesús para ver qué pasa. Bueno, estuvieron de acuerdo. Los bautizaron y muy pocos quedaron sin la promesa. La mayoría la recibieron. Al ver eso, ellos también se bautizaron en el nombre de Jesús y recibieron el Espíritu Santo. Entonces se quedaron trabajando con el hermano. Bendito es su nombre. Así que en esa época, casi todos los que se bautizaban en el nombre recibían la promesa. Por eso Pablo dice, bueno, entonces, ¿en qué nombre fueron bautizados que todavía no han sido sellados? Bendito sea su nombre. Le dijeron, ¿en qué nombre? En el bautismo de Juan. Entonces Pablo les predicó el evangelio del nombre. Ellos creyeron, los bautizó en el nombre de Jesús y recibieron el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Bendito el nombre del Señor. Fue a esos mismos creyentes que el apóstol Pablo les escribe diciendo, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados. Note que es a esos mismos. Y luego, en el capítulo 1 de la misma carta, verso 13 dice, en él también vosotros, o sea que les recuerda lo de la promesa, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, oiga, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De este texto se desprende la enseñanza, desde que creísteis, fuiste sellados. Es una enseñanza de los trinitarios. Desde que creíste, fuiste sellado. Es decir,
Según ellos, tomando como base este texto, dicen, todo el que cree inmediatamente es sellado con el Espíritu Santo. Pero realmente el texto es muy claro. Ellos creyeron y se bautizaron en el nombre de Jesús y después del bautismo fueron sellados. Entonces de ahí dice, veas que todo el que cree, el que dice creo como la gallina, ya recibió el Espíritu Santo, pero eso no es verdad. Usted lo sabe, que solamente se encuentra ese texto en la carta de Pablo a los Efesios, desde que creíste. ¿Por qué? Porque realmente cuando ellos creyeron y se bautizaron, fueron sellados. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, es a estos mismos creyentes que Pablo los escribe diciendo, no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, el cristiano puede contristar el Espíritu Santo, porque si no fuera así, la advertencia sobraría. Dice, y no contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cómo se contrista? O primero, ¿qué significa la palabra contristar? La palabra contristar significa provocar aflicción, afectar con tristeza. Eso significa la palabra contristar. Oiga, provocar aflicción, afectar con tristeza. Hacer que alguien se ponga triste, que alguien se aflija. En este caso, hacer que el Espíritu Santo se ponga triste, que el Espíritu Santo se aflija. Ese fue el pecado que cometió el rey David. Oiga, con lo que él hizo, él provocó aflicción, afectó con tristeza al Espíritu Santo de Dios, que es la fuente de todo gozo. Oiga, el Espíritu Santo es la fuente de todo gozo. Y cuando se aflige y cuando se entristece, el gozo se acaba. El gozo termina. Me refiero al gozo de la salvación, porque la salvación produce gozo. Bendito su nombre. Así que él con su pecado hizo que el Espíritu Santo se afligiera y el gozo que él tenía acerca de su salvación se perdió. Y miren lo que él dice en el Salmo 51, verso 11. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Había perdido el gozo de su salvación? Claro que lo había perdido. Por eso él dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando el cristiano, oiga, cuando el cristiano peca,
y no confiesa su pecado, pierde el gozo, contrista al Espíritu Santo de nuestro Dios. Así que cuando el cristiano peca, ¿qué debe hacer? Confesar su pecado. Oiga, confesar su pecado. Pero la mayoría de nosotros no lo confesamos. Sencillamente le decimos, Señor, si yo he pecado, perdóname. Eso no es nada. Oiga, si yo he pecado, perdóname. O sea, él dice, es que es imposible que yo tan bueno, tan perfecto, tan correcto, tan buen padre, tan buen hijo, tan buen esposo, haya pecado. Pero si de pronto yo pequé, oiga, si de pronto yo pequé, Señor, perdóname. Eso no fue lo que hizo David. No, David confesó su pecado. Él dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él confesó su pecado y el Señor le perdonó. Usted confiesa y Dios perdona. Bendito es su nombre. Mire, cuando nosotros no confesamos el pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Oiga, nos engañamos a nosotros mismos. Primera de Juan 1, verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Porque lo que nosotros debemos decir es, Señor, si yo he pecado, pero que soy tan bueno. No. Es reconocer que nosotros hemos pecado. Porque ciertamente, oiga, eso es verdad, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No lo hay. Pero si hay gente justa en la tierra que no practica el pecado, que eso es otra cosa. ¿Sí? Eso es otra cosa. Pero que peque, cuando usted tiene un mal pensamiento, ¿peca o no peca? ¿Puede usted evitar un mal pensamiento? ¿Lo puede evitar? No. No lo puede evitar. Pero sí puede evitar que ese mal pensamiento le haga un nido en la cabeza. Vean, no olvide que nadie puede evitar que las golondrinas vuelen por encima de su cabeza. Usted puede evitar. No. Vuelan porque vuelan, quiera usted o no quiera. Pero lo que usted sí puede evitar es que una golondrina le haga nido en la cabeza y le ponga un huevo. Eso sí se puede evitar. Y le puso un huevo y salió un pollo. Eso se puede evitar. Si a usted le llega un mal pensamiento, ¿qué tiene que hacer? Ya sabe qué tiene que hacer. Y reprenderlo en el nombre del Señor Jesús. No alimentarlo. Oiga, no alimentarlo, sino reprenderlo en el nombre del Señor.
Hermano, no olvidemos una cosa, que las cartas no hablan acerca de pedir perdón. No dicen que cuando el cristiano peca pida perdón. No lo dice. Dice que confiese su pecado. No dice pida perdón, porque es que eso es tan fácil. No, sino que confiese su pecado. Lo dicen las cartas. Y las cartas fueron escritas para nosotros. No le aplique las cartas a los inconversos, porque eso no es para ellos. Eso es para nosotros. Usted ya sabe que los evangelios hablan de ¿qué? De enfermedad. ¿Hablan de qué? De pecado. De cojos, mudos, ciegos, paralíticos, sordos, bueno, de pecado. Y la sanidad para ese cojo, ciego, sordo y mucho más se encuentra en el libro de los Hechos. Allí está el remedio. Miren, los evangelios la enfermedad, en los Hechos el remedio. ¿Y dónde está la dieta? En las cartas. Allí está la dieta. Allí es donde se dice cómo tiene que vivir el enfermo que recibió la sanidad porque se tomó el remedio. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Guardar la dieta y se mantiene bien. Si no guarda la dieta, se va a volver a enfermar. ¿No es eso lo que le dice el médico? Eso es. Pero antes de que ese médico le dijera eso, ya Dios nos lo había dicho a nosotros. Dele una alabanza al Señor Jesús. Así que hay que confesarlo y sigue otro paso. ¿Cuál? Apartarse. El que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará. Mas el que los confiesa y lo sigue haciendo y se aparta, alcanzará misericordia. Oiga, los confiesa y se aparta. No basta solamente confesarlo, hay que apartarlo. Hay que desecharlo y dice, alcanzará misericordia. Deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Bendito el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo se contrista el Espíritu Santo? Si usted lee bien el contexto del texto leído, usted se da cuenta. Hermano, siempre yo le recuerdo, cuando usted lea el texto, no pase por encima, lea el contexto. Lea lo que se dice antes del texto y después del texto, que eso se llama el entorno o el contexto. Porque usted sabe que un texto sin contexto, ¿qué es? Un pretexto. Y se enseña una doctrina que realmente no es. No es. Porque el contexto a usted le aclara lo que el texto dice. No necesita ni que el Señor que revéleme, que el Señor que esto y esto, no es que eso el Señor me dijo anoche en un sueño, que era esto, no, allí está. Pero tiene que aprender a mirar bien el texto con su contexto.
Mire, ¿dónde está el verso de contristar al Espíritu? Verso 30. Óigame bien. ¿Y qué dice el verso 29? Y sigue, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo? Como también Dios os perdonó en Cristo Jesús. Eso está antes del texto. Eso nos dice cómo se contrista el Espíritu Santo. ¿Cómo se contrista? Allí dice claramente los pecados, palabras corrompidas, mentiras, robo, amargura, enojo, ira, voces, maledicencia, o sea, maldecir, denigrar, injuriar, agraviar, ultrajar y toda malicia. Estos pecados contristan al Espíritu Santo. Ahora, ¿y cómo? Oiga, ¿y cómo hacemos para no contristarlo? ¿Cómo hacemos? Pues sigue diciendo 5:18 de Efesios, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Disolución es relajamiento de las buenas costumbres. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu. ¿Y qué es lo que sigue? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire que está muy claro cómo se contrista el Espíritu y cómo nos llenamos de Él. Hermano, la palabra de Dios es clara. Bendito sea su nombre. Eso fue exactamente lo que hizo el hijo pródigo. Pidió la herencia y su papá era tan buen padre, en cierto sentido alcahuete, que le dio la herencia. Y siempre la herencia se da cuando uno se muere, ¿no? Porque si usted le da la herencia a su hijo estando vivo, arregle un petate para que duerma en el andén. No se le olvide eso. Tiene que estar muy de buenas para que su hijo no lo mande a la calle a dormir en un andén y a pedir un bocadito de pan. ¿Usted dirá que no es verdad? Es que nosotros a veces pensamos que estamos criando hijos para que nos mantengan. Ojalá fuera así, ¿sí o no? Pero si no nos mantienen, pero con hambre. Sí, hermano, créalo, créalo. Claro que eso no es lo que nosotros esperamos de nuestros hijos. Lamentablemente, muchos tienen los padres durmiendo en los andenes porque le dieron la herencia, la casita. Bueno,
Se la dieron cuando él era solterito y sin compromiso y muy buen hijo. Luego se casa y la mujer dice, a ese viejo no me da un peso. O nos divorciamos, lo manda a la calle a él o me le voy yo. ¿De qué hace? Solamente una pregunta, ¿sí o no? Solamente una pregunta. El hijo pródigo gastó lo que el papá le dio. Lo mandan a cuidar cerdos. ¿Se imagina usted un hebreo cuidando cerdos? ¿Ah? Y no podía ni siquiera comerse una algarroba de las que los cerdos comían. Se la negaban. Y en esa situación tan precaria, dice que él volvió en sí. Había perdido el sentido, estaba como loco, pero volvió en sí. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, perdóneme papá. ¿Sí? No. Le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso le dijo. Confesó su pecado. ¿Alcanzó el perdón? Claro que alcanzó el perdón. ¿Recuperó el gozo? Claro que lo recuperó. Hubo fiesta. Lo visten, lo calzan, le ponen anillo, matan el ternero grueso, llaman los músicos y se gozan. Porque eso es lo que pasa cuando usted reconoce que pecó contra Dios, confiesa su pecado, el gozo de su salvación le es devuelto. Bendito su nombre. Y cuando usted hace eso, el Señor Jesús se goza. Oiga, se alegra, se regocija. Y cuando el Señor se regocija con sus hijos, vea, usted se fortalece. Usted sale con vigor, con poder. Eso dice el texto. El gozo de Jehová, ¿qué es nuestra fortaleza. Sea bendito su nombre. Así que, hermano, lo mejor es no contristar al Espíritu Santo. Pero si se contrista, hermano, sabemos el remedio. Pero Dios no quiere que lo contristemos. Dios no quiere. Pero hay solución, como dice Juan. Hijitos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Vea, este libro se escribió para que nosotros no pequemos. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Está en sus pies. ¿Quiere darle gracias al Señor Jesús? Démosle gracias porque Él nos ama y quiere que nosotros cada día seamos mejores cristianos. Vivamos alegres, vivamos felices, vivamos gozosos, porque no hay cosa mejor que gozarnos en la salvación que el Señor Jesús nos ha regalado.